8 de enero de 1965. Un estudio de grabación en Hollywood. 5 chicos de 22 y 23 años están grabando una canción sobre una chica que se llama Rhonda. Llevan los auriculares puestos. La cinta está corriendo. Y entonces se abre la puerta y entra el padre de 3 de ellos, con una copa encima, y se va derecho a la mesa de mezclas. Los aparta, se pone al mando, y empieza a explicarles cómo tienen que cantar. Les dice que ya no cantan con el corazón. Les dice que se les ha subido el éxito a la cabeza. Les dice que lleva 22 años protegiéndolos. El hijo mayor le pide que se vaya. Se lo pide otra vez. El padre se acerca al micrófono y suelta la frase que resume 30 años de esa casa. Brian, yo también soy un genio. Esa cinta existe. Dura casi 40 minutos y cualquiera la puede escuchar. Ese hombre se llamaba Merry Wilson. El chico que le pedía que se marchara era Brian Wilson, y estaba sordo del oído derecho porque su padre le había pegado en la cabeza. Compuso toda su obra oyendo con una sola oreja. Un año antes, sus propios hijos lo habían echado como representante, y él respondió montando otro grupo para competir contra ellos. En noviembre de 1969, vendió las canciones de su hijo, todas, sin decírselo, por $700,000. Esas canciones han generado desde entonces más de 100 millones. Ni Brian ni sus hermanos vieron $1 de eso. Y cuando Brian Wilson murió en junio de 2025, a los 82 años, aquellas canciones seguían sin ser suyas. En los próximos 60 minutos vas a conocer 4 cosas. La primera, esa cinta del 8 de enero de 1965. Lo que se oye dentro y el momento exacto en que un hijo le recuerda a su padre delante de todo el mundo por qué está sordo de un oído. La segunda, una carta de 5,000 palabras que ese padre le escribió a ese hijo 4 meses después, y lo que le anunciaba en ella. La tercera, el contrato de venta de noviembre de 1969, la cifra exacta, la firma de Brian en unos papeles que él siempre sostuvo que no entendió, y el abogado que trabajaba para las 2 partes a la vez. Y la cuarta, 2 frases que Brian Wilson dijo sobre su padre en una entrevista de 2004, 31 años después de enterrarlo. Esas 2 frases todavía no las puedo decir. Te voy a avisar cuando llegue cada una de las 4. Y si te vas antes del final, la que te pierdes es la cuarta. Para entender lo que pasó, hay que empezar por el padre, porque el padre también fue el hijo de alguien. Merry Gage Wilson nació el 2 de julio de 1917 en Hutchinson, en el estado de Kansas. Su padre era fontanero. La familia se mudó a California cuando él era pequeño, buscando trabajo, como se mudó medio Kansas en aquellos años. Los biógrafos de esta familia coinciden en un punto sobre el abuelo. Era un hombre violento y bebía. Los hijos crecieron con eso dentro de casa. Merry se hizo mecánico. Trabajó en una empresa de maquinaria industrial y llegó a encargado. Y en algún momento de esos años, en un accidente de trabajo, perdió el ojo izquierdo. Le pusieron uno de cristal y lo llevó puesto el resto de su vida. Pero Merry Wilson no quería ser mecánico. Quería ser compositor. Escribió canciones durante años y las mandó a todas partes. Consiguió muy poco. Algunas se grabó a comienzos de los años 50, y una llegó a ser interpretada por una orquesta de baile bastante conocida en la radio de la época. Eso fue lo más lejos que llegó. Guarda ese dato, porque es la llave de toda esta historia. El hombre del que vamos a hablar durante 1 hora quiso ser músico y no pudo. En 1938 se casó con Audrey, una mujer que tocaba el órgano en casa y que iba a pasarse 40 años intentando poner paz. Tuvieron 3 hijos. Brian en 1942, Dennis en 1944, Carl en 1946. Vivían en Hawthorne, un barrio obrero al sur de Los Ángeles, pegado al aeropuerto. Casa pequeña, jardín delantero, piano en el salón. En ese piano empezó todo. El mayor tenía un oído fuera de lo normal.
A los 2 años ya repetía melodías completas después de oírlas una vez. Se pasaba las tardes desmontando armonías de discos de grupos vocales, escuchando cada voz por separado y enseñándoles las suyas a sus hermanos y a su primo Mike Love. El padre lo vio, y aquí hay que ser justo con él, porque lo vio antes que nadie. Merry Wilson entendió que su hijo mayor tenía algo que él nunca había tenido. Lo empujó, le pagó los instrumentos, le corrigió las canciones, y cuando los 5 chicos grabaron una canción sobre surf en 1961, fue él quien la llevó de despacho en despacho hasta que alguien la puso en la radio. En 1962 consiguió lo más difícil, un contrato con una discográfica grande, y ese mismo año hizo otra cosa que casi nadie miró entonces, y que va a decidir el final de esta historia. Montó una editorial musical para gestionar las canciones de su hijo. La llamó Sea of Tunes, Mar de Melodías. Los dueños de esa empresa eran 2, el padre y el hijo. Apunta ese nombre, Sea of Tunes, y apunta el año, 1962. Durante los 2 años siguientes, aquel grupo de chavales de Hawthorne se convirtió en el sonido del verano americano. Coches, chicas, olas, sol, discos que salían cada 6 meses y se vendían por millones. Y de puertas adentro, el padre iba a las giras, a los ensayos y a las sesiones de grabación, con todo el poder, con el ojo de cristal y con 26 años de frustración encima. Conviene decir aquí, antes de seguir, qué significaba de verdad crecer en aquella casa. Y lo digo con cuidado, porque no todo lo que se cuenta sobre esta familia está documentado igual. Lo que sí han contado los 3 hermanos, ya de adultos, y lo que recogen las biografías serias del grupo, es que en aquella casa se pegaba. El castigo físico era la norma. El que más lo recibió, según todos los relatos, fue Dennis, el del medio, el rebelde. Pero el que estaba en la posición más peligrosa era Brian, porque Brian era el que podía cumplir el sueño que su padre no había cumplido. Hay un episodio que aparece en la biografía del grupo que escribió Stephen Gaines y que los hermanos repitieron después. Cuando Merry quería humillar a Brian, se sacaba el ojo de cristal y le obligaba a mirar dentro de la cuenca vacía. Un padre enseñándole a su hijo el agujero de su cara para que aprendiera a obedecer. Y está el asunto del oído. Brian Wilson estaba sordo de la oreja derecha, con una pérdida de audición cercana al 90%. Escribió Good Vibrations con esa oreja inútil. Escribió el disco Pet Sounds con esa oreja inútil. Escribió todas aquellas armonías imposibles de 4 y 5 voces oyendo el mundo por un solo lado de la cabeza. ¿De dónde vino esa sordera? Es una de las cosas que vamos a mirar con lupa más adelante en este video, porque hay varias versiones y una de ellas es del propio Brian. Lo que no tiene versiones es lo que pasó el 8 de enero de 1965, porque quedó grabado. Aquí llega la primera de las 4 cosas que te prometí. La cinta. Estaban en un estudio de Hollywood grabando una canción que se llamaba Help Me Rhonda. Iba a ser su segundo número 1. La cantaba Al Jardine, el único del grupo que no era de la familia. La sesión iba bien. Merry Wilson llegó con la sesión ya empezada y había bebido. Se colocó en la mesa y empezó. Primero fueron consejos, que había que sincopar, que sincoparan. Lo repite una y otra vez en la cinta, arrastrando las palabras. Después vinieron las comparaciones, que antes cantaban mejor, que cuando eran pequeños cantaban desde el corazón y ahora cantan como si fueran importantes. Y después vino lo otro. Les dijo que se estaban yendo cuesta abajo. Cuesta abajo, hijo. Les dijo que llevaba 22 años protegiéndolos y que no podía seguir si no escuchaban a un hombre inteligente. En la cinta se oye a Brian pidiéndole que se vaya, con paciencia al principio. Luego con menos. Tiene 22 años y está intentando dirigir una grabación mientras su padre lo humilla delante de los técnicos, de los músicos de estudio contratados y de sus propios hermanos. Y en un momento de la discusión, Brian le contesta lo único que puede callarlo.
Le recuerda, delante de todos, que está sordo de un oído por culpa de un golpe suyo en la cabeza. Ahí se hace un silencio. Después el padre sigue. Se pone sentimental, les dice que los quiere, vuelve a insultarlos, vuelve a decir que los quiere. Brian empieza a repetir una frase corta, casi como un mantra, para no responder a nada. Los tiempos están cambiando. Los tiempos están cambiando. Y hacia el minuto 31, Merry Wilson se acerca y dice la frase: «Brian, yo también soy un genio. ¿Vamos, de acuerdo?» Al final la cosa acabó en un forcejeo físico por el control del magnetófono. El padre quería parar la grabación. Quería que aquello no quedara registrado. Su hijo no le dejó. Ese es el detalle que convierte esta cinta en un documento y no en una anécdota. Brian Wilson, con 22 años, humillado delante de media docena de personas, tuvo la lucidez de pelear porque la máquina siguiera grabando. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que nadie le iba a creer. Y guardó la prueba. 60 años después, esa cinta se ha usado en documentales, se ha publicado, se ha estudiado. Es la razón por la que hoy nadie discute cómo era aquel hombre. Lo que pasó con la canción es casi una metáfora. La sesión quedó tan destrozada que el grupo volvió a grabar el tema entero 6 semanas más tarde, en otro estudio, sin el padre. Y de paso le cambiaron la ortografía al nombre de la chica. Rhonda pasó a escribirse de otra manera, como si quisieran borrar hasta el rastro de aquella noche. La versión que fue número 1 es la segunda, la que grabaron sin él. Y hay un detalle más, de esos que cuentan los técnicos de estudio y que dice más que cualquier declaración. Después de aquello, para que el padre pudiera estar presente sin hacer daño, el grupo le compró una mesa de mezclas falsa. Una consola que no estaba conectada a nada. Él se sentaba delante, movía los mandos, daba indicaciones y la grabación seguía su curso por otro lado. Un hombre girando ruedas que no controlaban nada. Esa es la imagen que hay que guardarse, porque explica todo lo que hizo después. Porque 4 meses después de aquella sesión, Merry Wilson se sentó delante de una máquina de escribir. Antes de esa carta, hay que contar lo que le habían hecho unos meses antes, porque la carta es la respuesta. En la primavera de 1964, durante otra sesión de grabación, el hijo mayor echó al padre. Algunas fuentes sitúan el despido definitivo un año más tarde, y las versiones sobre cómo ocurrió no coinciden del todo. Mike Love cuenta en sus memorias que fueron los dos a la casa familiar y que Brian se lo dijo a la cara. Otros relatos hablan de una carta previa. Lo que nadie discute es el fondo. Los hijos despidieron al padre como representante del grupo. Piensa en lo que hace falta para eso. Un chico de 21 años, criado a golpes por ese hombre, sentado delante de él, diciéndole que ya no trabaja para ellos. Merry Wilson se hundió. Entró en una depresión larga. Su matrimonio empezó a romperse y acabó en divorcio unos años después, tras casi 30 años casados. Y cuando salió de aquello, hizo lo más extraordinario de toda esta historia. Montó otro grupo. Se llamaban The Sunrays. 4 chicos jóvenes, de California, cantando canciones sobre coches y sobre playas, con armonías vocales muy parecidas. Él los representaba. Les escribía material y los colocaba en la radio. Un padre construyó un grupo clonado para competir en las listas de éxitos contra el grupo de sus 3 hijos. Y no se quedó ahí. En octubre de 1967 publicó un disco propio, instrumental, de música ligera, de esa que sonaba en las salas de espera. Se grabó en los mismos estudios de Hollywood donde grababan sus hijos. Y salió con el sello de la misma discográfica con la que sus hijos tenían contrato. Además de eso, mandó jingles publicitarios sin que nadie se los pidiera a cadenas de comida rápida, buscando que le compraran alguna melodía. Se los rechazaron todos, con educación. Un hombre de 50 años intentando demostrarle al mundo, y sobre todo a sí mismo, que él también sabía hacerlo. Mientras tanto, en la otra casa, su hijo mayor se estaba rompiendo por dentro.
En diciembre de 1964, apenas unas semanas antes de la sesión de la cinta, Brian Wilson tuvo una crisis de ansiedad muy fuerte dentro de un avión, camino de una gira. Se derrumbó delante de sus compañeros. A partir de ahí, dejó de salir de gira. Tenía 22 años. Se quedó en casa, en el estudio, componiendo, mientras los demás recorrían el mundo tocando lo que él escribía. Y ahí, encerrado, hizo la mejor música de su vida. Entre 1965 y 1966 compuso un disco entero de canciones que hablaban de miedo, de soledad y de no encajar en ningún sitio, con arreglos que nadie había intentado en la música popular. Metió instrumentos que jamás habían salido en un disco de éxito. Grabó ladridos de perro, latas, bicicletas. Ese disco, Pet Sounds, salió en mayo de 1966. En Estados Unidos se vendió peor que los anteriores y la discográfica lo consideró un fracaso relativo. En Inglaterra, en cambio, los Beatles lo escucharon y se pusieron a trabajar. Paul McCartney ha dicho muchas veces que fue la razón por la que hicieron el disco que hicieron después, y unos meses más tarde Brian sacó una canción de 3 minutos y medio que había costado 6 meses de grabación en 4 estudios distintos. Good Vibrations, número 1 en medio mundo. O sea, que en el momento exacto en el que el padre estaba grabando música de ascensor para demostrar que valía, el hijo estaba cambiando la historia de la música popular del siglo XX. Y ahora conviene parar un segundo y mirar lo que veía la gente desde fuera, porque el contraste es lo que hace esta historia insoportable. Lo que el público veía era esto: 5 chicos sanos, con camisas de rayas a juego, cantando sobre olas y descapotables. La imagen más limpia y más luminosa que ha producido nunca la música estadounidense. La banda sonora del verano, del optimismo, de la familia. 3 de ellos eran hermanos. Otro era su primo. El quinto era el amigo del colegio. Era, literalmente, un grupo familiar. Y de los 5, solo uno hacía surf de verdad. Era Dennis, el del medio, el que más golpes recibía en casa. Fue él quien le dijo a su hermano mayor que escribiera sobre eso, porque era lo que hacían los chicos del barrio. La prensa de aquellos años trataba al padre como parte del cuento. Aparecía en artículos y en fotos como el hombre que había creído en sus hijos, el que los había llevado de puerta en puerta hasta que alguien les hizo caso. Y esa parte era verdad. Sin él, aquel grupo probablemente no habría salido nunca de Hawthorne. Lo que no aparecía en ninguna parte era lo otro. No lo contó la discográfica, que tenía a los 5 bajo contrato y al padre en nómina como editor. No lo contaron los músicos de estudio, que vieron cosas en aquellas sesiones y siguieron cobrando. No lo contó la prensa musical, que en 1965 no hacía esa clase de preguntas. Los 3 hermanos tampoco hablaron de ello hasta que fueron adultos, y en algunos casos hasta que su padre llevaba años muerto. Esa es la parte que más se repite en los libros serios sobre esta familia. Todo el mundo alrededor sabía algo. Nadie dijo nada. El negocio funcionaba, los discos se vendían, y lo que pasaba dentro de aquella casa era un asunto privado. Y aquí es donde entra la carta. Presta atención a lo que viene ahora, porque es la segunda cosa que te prometí y es el documento más incómodo de toda esta historia. 8 de mayo de 1965. 4 meses después de la sesión de la cinta, Merry Wilson le escribió a su hijo una carta de 5,000 palabras. 5,000 palabras. Para que te hagas una idea, esos son unas 15 páginas escritas a máquina. Un hombre de 47 años dedicó una tarde entera, o varias, a escribirle 15 páginas a su hijo de 22. La carta se ha citado en biografías y en reportajes de prensa, y lo que hay dentro es un catálogo ordenado de reproches. Le enumera lo que ha hecho por él, le explica lo que le debe, le dice cómo debería comportarse, cómo debería tratar a la gente, cómo debería llevar el negocio. Y en algún punto de esas 15 páginas hay una idea que se le quedó grabada a Brian para el resto de su vida y que él mismo ha citado después.
Su padre le advierte de que da igual cuántas canciones de éxito escriba y da igual cuántos cientos de miles de dólares gane. Le dice que cuando termine este ciclo corto del negocio, se va a encontrar con la realidad. Léelo otra vez despacio, porque la frase tiene doble fondo. Por un lado es un padre diciéndole a su hijo que el dinero y la fama no son la vida. Dicho así, suena hasta razonable. Cualquier padre de cualquier época podría escribir eso. Por otro lado es un hombre que acaba de ser despedido diciéndole a su hijo, por escrito, que todo lo que está consiguiendo se va a acabar pronto y que no vale gran cosa. Esa segunda lectura es la que importa, y por una razón concreta. Porque esa idea, la de que aquello era un ciclo corto y estaba a punto de terminarse, es exactamente la idea con la que 4 años después justificó vender las canciones. Ahí está el hilo. La carta de 1965 anuncia el contrato de 1969. Y ahora viene la parte que hace que esta carta sea el documento más incómodo de toda la historia. 4 meses después de recibirla, en el otoño de 1965, Brian Wilson se sentó a componer las canciones de Pet Sounds, el disco sobre no encajar, el disco sobre el miedo, el disco en el que hay una canción que dice que no encaja en estos tiempos. Tenía las 15 páginas de su padre encima de la mesa mientras escribía eso. Hay una cosa más de aquel verano que hay que dejar sembrada aquí, porque es la pieza que faltaba. En julio de 1965, 2 meses después de esa carta, Merry Wilson le mandó otra, más corta y mucho más práctica. En ella le pedía a Brian que le cediera oficialmente la propiedad completa de la editorial, de Sea of Tunes, apoyándose en un acuerdo verbal que, según él, habían cerrado en 1962. El historiador Keith Badman, que ha reconstruido la cronología de este grupo día por día, lo resume con una frase seca. Brian permitió que su padre tomara el control total para que dejara de insistir. Un chico de 23 años firmó la cesión de su obra completa porque no aguantaba una discusión más con su padre. Guarda esa fecha, julio de 1965. Es el momento en el que se pierden las canciones, aunque nadie se dará cuenta hasta 4 años después. Lo que pasó a partir de 1967 fue un derrumbe. Después de Good Vibrations, Brian empezó un disco que iba a llamarse Smile y que él describía como una sinfonía adolescente dirigida a Dios. Grabó durante meses, fragmentos sueltos, piezas que encajaban entre sí como un rompecabezas, coros grabados nota por nota. Y no lo terminó. Las razones se han discutido durante 50 años y hay versiones para todos los gustos. Parte del grupo no entendía a dónde iba aquello y lo dijo. Brian estaba consumiendo drogas y su salud mental se estaba deteriorando a una velocidad que asustaba a los que estaban cerca. Y la discográfica quería otro disco de coches y de playa. En mayo de 1967, el proyecto se abandonó. Aquellas cintas se quedaron en un almacén durante 37 años. A partir de ahí, Brian Wilson se fue apagando delante de todo el mundo. Se hizo instalar un cajón de arena enorme dentro del salón de su casa, con el piano encima, para poder componer con los pies metidos en la arena. Empezó a pasar días enteros en la cama. Dejó de ir a las sesiones. El grupo siguió grabando sin él, con Carl llevando el peso. Y el mundo cambió de sitio. En 1967, la música joven se volvió otra cosa. Los grupos de California se dejaron el pelo largo y cantaron sobre política y sobre drogas. Y aquellos 5 chicos de las camisas de rayas, que habían sido lo más moderno del planeta 4 años antes, de repente parecían el pasado. Ese verano tenían que tocar en un festival grande en California que se convirtió en el símbolo de la época. Se retiraron del cartel a última hora. Fue una decisión que les costó carísima, porque de un día para otro pasaron a ser el grupo que se había quedado fuera de la fiesta. En 1968, en la casa de Dennis Wilson en Los Ángeles, pasó algo que merece su propio video y que contaré otro día, porque es una historia entera y no cabe aquí. Y a la vez que ocurría todo eso, la parte de abajo se estaba desmoronando.
Los discos vendían cada vez menos en su propio país. Había un conflicto abierto con la discográfica por el contrato. Los gastos eran los de un grupo enorme y los ingresos eran los de un grupo en decadencia. En mayo de 1969, Brian Wilson le dijo a la prensa musical británica algo que en aquel momento fue un escándalo. Dijo que los fondos del grupo estaban tan agotados que estaban considerando declararse en bancarrota antes de que acabara el año. Una de las revistas de la época lo calificó de noticia demoledora para toda la escena estadounidense. Léelo otra vez. En 1969, el grupo que había vendido más discos que nadie en América estaba hablando en público de quiebra. Ahora ponte en la cabeza de Merry Wilson. En ese momento ha sido despedido. Su grupo clonado no funcionó. Su disco no vendió nada. Sus jingles los rechazaron. Está divorciado. Tiene 52 años y desde su despacho de editor musical mira los números de sus hijos y ve una línea que baja mes tras mes. Y en su cabeza, esos números confirman exactamente lo que le escribió a Brian en aquella carta de 1965. Que aquello era un ciclo corto, que se iba a acabar, que él lo sabía y su hijo no. Es importante entender que Merry Wilson creía tener razón. Estaba convencido de que el valor de aquellas canciones había llegado a su techo y que a partir de ahí solo podía caer. Lo dijo entonces y lo mantuvo siempre. Se equivocó en la mayor magnitud en la que se ha equivocado nadie en la historia de este negocio. Antes de contarte lo que hizo, hay que explicar una cosa que mucha gente no tiene clara y sin la cual esto no se entiende. En la música hay dos negocios distintos, y el que se ve es el pequeño. El primero son las grabaciones, el disco concreto, la interpretación concreta. Eso lo suele controlar la discográfica y produce dinero mientras la gente compra ese disco. El segundo es la canción en sí, la melodía y la letra. Eso lo controla la editorial. Y la canción cobra siempre. Cobra cuando la pone una radio en Tokio. Cobra cuando la canta otro artista. Cobra cuando aparece en una película, en un anuncio, en una serie, en una tienda, en un ascensor. Cobra cada vez que suena, en cualquier parte del mundo, durante décadas después de que su autor haya muerto. Ese segundo negocio es el que dura. Y ese segundo negocio era Sea of Tunes. Ahora mira lo que había dentro de esa editorial en 1969. Estaban las canciones de surf que todo el mundo conoce. Estaban las de coches, estaba Surfing USA, estaba California Girls, estaba Help Me Ronda, la de la cinta, estaba Fan, Fan, Fan. Estaba el disco Pet Sounds entero, con God Only Knows dentro, que muchos músicos consideran la canción más perfecta que se ha escrito en música popular. Y estaba Good Vibrations. Todo eso, escrito por un chico entre los 19 y los 24 años, estaba metido en una empresa que en aquel momento tenía un solo dueño. Y ese dueño no era él. Recuerda por qué. Julio de 1965, la segunda carta. Brian firmó la cesión para que su padre dejara de insistir. 4 años después de aquella firma, y con los números cayendo, Merry Wilson tomó una decisión y la ejecutó él solo. Aquí llega la tercera de las 4 cosas que te prometí. Noviembre de 1969. Merry Wilson vendió Sea of Tunes. Entera, el 100%. La compró una editorial llamada Irving Almo Music, que era el brazo editorial de otra discográfica. El precio fueron $700,000. Deja que ese número se asiente, porque necesita contexto por los dos lados. $700,000 de 1969 equivalen hoy a unos 6 millones. Suena a mucho dinero para una familia de Hawthorne, y lo era. Ahora el otro lado. Ese catálogo ha generado desde entonces más de $100 millones en derechos de edición. 100 millones. Y sigue generando cada día que pasa, cada vez que alguien pone Good Vibrations en cualquier rincón del planeta. O sea, que vendió por 6 lo que valía 100 y sigue valiendo. Hay más.
Algunas fuentes fechan la operación en agosto y otras en noviembre, y hay quien da la cifra de $750,000 en lugar de 700,000. Los documentos de la época bailan un poco. Lo que ninguna fuente discute es el orden de magnitud ni quién firmó. Brian Wilson no supo nada hasta que estaba hecho. Su firma aparecía en los papeles. Él sostuvo durante el resto de su vida que esa firma o no era suya o se la sacaron sin explicarle lo que estaba firmando. Tenía 27 años, estaba consumiendo, estaba en el peor momento de su salud mental y llevaba desde los 19 firmando lo que le ponían delante. Hay una cosa más, y esta la denunció el propio grupo décadas después. Mike Love escribió en sus memorias de 2016 que la operación la manejó un abogado llamado Abe Sommer, que era el abogado de los Beach Boys, y que ese abogado ocultó que trabajaba también para la editorial compradora, el mismo hombre en las dos sillas de la mesa. Es la acusación que sostiene la familia y está publicada con su nombre. La otra parte siempre lo negó. Y ahora, la parte humana. Brian Wilson contó lo que sintió aquel día en su libro de memorias, y es la frase que mejor resume esta historia entera. Escribió que su padre creía que estaban acabados, que se había llevado lo único que ellos sabían que iba a durar, que eran sus canciones, y que las había vendido como quien monta una venta de garaje en la puerta de su casa, como quien vende trastos viejos en el jardín. Eso escribió. Su mujer de entonces, Marilyn, contó que se derrumbó, que se metió en la cama. Piensa en lo que le acababan de quitar. No era el dinero, aunque el dinero también. Era el control. A partir de aquel noviembre, Brian Wilson ya no podía decidir dónde sonaba una canción suya, ni quién la usaba, ni para qué. Podía ver God Only Knows en un anuncio de cualquier cosa y no tenía nada que decir. Perdió el derecho a decir que no sobre su propia obra. Y se lo quitó su padre. Y aquí toca pararse y ser honestos, porque este canal no vive de cuentos. Hay 3 cosas en este video que conviene separar bien, porque en Internet se cuentan todas con el mismo nivel de seguridad y no todas lo merecen. La primera es el oído. La versión más repetida dice que Merry Wilson le pegó a Brian en la cabeza con un tablón de madera y que por eso perdió el 90% de la audición del oído derecho. Esa versión aparece en biografías del grupo y el propio Brian la sostuvo en algún momento, incluida aquella cinta de 1965 donde se lo echa en cara delante de todos. Pero Brian Wilson dio otras versiones a lo largo de su vida. En algunas entrevistas dijo que había nacido así. En otras habló de un golpe de un chico del barrio cuando era pequeño. Los médicos que lo trataron nunca establecieron públicamente una causa. Lo que está documentado es el hecho. Era sordo de un oído y por eso mezclaba su música en mono, porque el estéreo, sencillamente, no lo podía oír. Toda su obra está construida así. Lo que no está establecido es quién le hizo eso. Y a mí me parece más útil decírtelo que venderte la versión que golpea más fuerte. La segunda es el asunto del plato. Circula mucho una historia según la cual Merry Wilson castigó a Brian, obligándole a hacer sus necesidades en un plato delante de la familia. Esa historia sale del libro del biógrafo Stephen Gaines y de testimonios recogidos por él. No hay ningún papel oficial detrás. Es un relato de fuentes cercanas, publicado en un libro serio, y hay que tomarlo por lo que es. La tercera es la cronología. Sobre cuándo despidieron exactamente al padre, sobre si hubo carta previa o fue cara a cara, sobre si la venta de la editorial fue en agosto o en noviembre, las fuentes no coinciden del todo. Te lo he ido diciendo por el camino. Y ya que estamos siendo honestos, hay que serlo también en la otra dirección. Merry Wilson consiguió el contrato. Merry Wilson llevó aquella primera canción de despacho en despacho cuando nadie quería recibirlo. Merry Wilson les enseñó disciplina de trabajo, y esa disciplina es en parte la razón de que aquel grupo grabara 7 discos en 4 años. Y otra cosa incómoda. Los que crecieron en aquella casa han dicho más de una vez que su padre trataba a sus hijos como lo habían tratado a él. Que estaba repitiendo lo que aprendió. Eso lo explica.
No lo justifica, pero lo explica. Sigamos. El 4 de junio de 1973, Mary Wilson murió de un ataque al corazón en su casa de Whittier, en California. Tenía 55 años. 55. Es una edad rara para morirse. Ni siquiera llegó a ver lo que valía lo que había vendido. Los tres hermanos reaccionaron de maneras muy distintas y ninguno lo ha contado nunca del todo. Lo que sí está documentado, y lo dicen todas las biografías, es que a partir de la muerte de su padre, Brian Wilson entró en el periodo más oscuro de su vida. Casi 2 décadas de encierro, de consumo, de aislamiento y de hospitales. En los años 80 acabó bajo el control de un terapeuta que le dirigía la vida entera, hasta el punto de que la justicia tuvo que intervenir. Esa es una historia enorme y merece su propio video, así que la contaré aparte. Lo que nos interesa aquí es que en aquellos años se empezó a mirar los papeles. En septiembre de 1989, Brian Wilson demandó a la editorial que había comprado sus canciones. Alegó fraude y engaño en aquella operación de 1969. Al año siguiente demandó también al bufete de abogados que la había gestionado. El caso se resolvió a comienzos de los años 90, y Brian cobró una indemnización. Las cifras que se publicaron varían mucho según la fuente, entre 10 y 25 millones de dólares, así que te doy el rango y no un número redondo. Lo que no consiguió, ni entonces ni nunca, fue recuperar las canciones. El dinero se puede indemnizar. La propiedad ya estaba vendida. Y entonces pasó lo más triste de todo. En 1994, su primo Mike Love lo llevó a él a los tribunales. Reclamaba que su nombre debía figurar como coautor en decenas de canciones del grupo, letras que sostenía haber escrito y que no aparecían acreditadas a su nombre. El tribunal le dio la razón. Mike Love obtuvo el crédito de autor en 35 canciones y una cantidad millonaria. Las cifras publicadas también bailan bastante. Fíjate en el cuadro. 2 primos que se conocían desde niños, que habían cantado juntos en un salón de Hawthorne, sentados en lados opuestos de una sala de justicia, discutiendo delante de un juez quién había escrito qué en 1964. Y todo eso ocurrió porque 25 años antes, un padre había vendido las canciones de todos ellos sin preguntarle a ninguno. En 2021, los Beach Boys vendieron a una empresa de gestión la mayoría de su negocio. La marca, la participación en las grabaciones, el archivo, los derechos de imagen. Todo lo que quedaba, porque las canciones ya no eran suyas desde 1969. Brian Wilson murió el 11 de junio de 2025, a los 82 años. Su segunda mujer, Melinda, con la que había estado casado casi 30 años y que fue quien lo sacó de aquel encierro, había muerto 1 año y medio antes. Tras esa muerte le diagnosticaron un deterioro cognitivo grave y sus últimos meses transcurrieron bajo tutela judicial. Se fue sin haber recuperado nunca lo que escribió entre los 19 y los 24 años. Mientras tanto, las canciones hicieron lo que hacen las canciones buenas. Se marcharon de casa y se pusieron a vivir por su cuenta. Han sonado en cientos de películas y de series. Han abierto anuncios de coches, de refrescos, de compañías aéreas y de bancos. Se han versionado en todos los idiomas. En México, en Argentina y en España, esas armonías llevan 60 años saliendo por la radio en las mañanas de verano, en las peluquerías, en los supermercados y en las bodas. Hay gente que se casó con una de esas canciones sonando. Hay gente que enterró a alguien con una de esas canciones sonando. Hay quien aprendió inglés repitiendo esas armonías sin entender ni una palabra de lo que decían, solo por cómo sonaban juntas. Cada una de esas veces, alguien cobró. Y ese alguien no fue nunca el hombre que las escribió sentado en un piano de Hawthorne con la puerta cerrada para que no entrara su padre. Eso es lo que compró una editorial en 1969 por $700,000. No compró unos discos viejos. Compró 60 años de bodas, de veranos y de anuncios de refrescos. Y ahora sí, esto es lo cuarto. Y es la razón por la que hice este video. 2004.
Brian Wilson tiene 62 años. Ha salido del encierro, se ha vuelto a casar, está de gira otra vez, algo que nadie creía posible. Y ese año hace algo que llevaba 37 años sin hacer. Vuelve a aquellas cintas que se quedaron en un almacén en 1967, las de Smile, el disco que abandonó, y las termina. Las estrena en Londres y las publica. Un hombre de 62 años acabando los deberes de un chico de 24. En esa época, un periódico británico le hizo una entrevista y le preguntaron por su padre. Piensa un segundo en todo lo que ese hombre podría haber contestado. Podría haber hablado del oído, de la cinta, del ojo de cristal, de los $5,000 que no eran suyos, de los 700,000 que sí lo fueron para otro. De las 2 décadas que pasó metido en una cama. Y contestó 2 frases. Dijo que su padre fue quien los puso en marcha. Y dijo que no los hizo mejores artistas ni mejores músicos, pero que les dio ambición. Eso es todo. Ni una acusación, ni una queja, ni una palabra sobre el dinero. He leído esas 2 frases muchas veces mientras preparaba este video, y creo que dicen más sobre Brian Wilson que cualquier otra cosa de las que ha dejado escritas. Porque hay una manera de leerlas que es la piadosa. Un hijo que a los 62 años ha decidido quedarse solo con lo bueno, porque cargar con lo otro pesa demasiado y ya no le compensa. Y hay otra manera, que es la que a mí me parece verdadera. Un hombre que sabe perfectamente lo que le hicieron, que lo ha dicho por escrito en su libro y en los tribunales, y que aún así, cuando le ponen un micrófono delante y le preguntan por su padre, se niega a reducirlo a un monstruo. Le dio ambición. Es una frase terrible y generosa al mismo tiempo. Y ahora te cuento la última cosa, que no estaba en ninguna de las 4 promesas, y que es la que a mí me remató. Brian Wilson tuvo 2 hijas de su primer matrimonio, Carney y Wendy. Creció con ellas dentro de aquellos años de encierro, o sea que en la práctica no creció con ellas. Ellas lo han contado en entrevistas, sin rencor y sin adornos. Tuvieron un padre ausente. En 1990, aquellas 2 chicas montaron un grupo con una amiga y sacaron una canción que fue número 1 en medio mundo. Millones de discos. Sus voces son idénticas a las de su padre en las armonías, porque las aprendieron oyéndolas. Y después se reconciliaron con él, grabaron juntos, lo acompañaron los últimos años. Con su segunda mujer, Brian adoptó 5 hijos más. 5. Un hombre al que su padre le reventó un oído y le vendió la obra de su juventud, decidió llenar una casa de niños. Ahí se acabó la cadena. En él. Se acabó en un hombre que no pudo defenderse de nada, que perdió el oído, las canciones, 20 años de vida y el control de su propia obra, y que sin embargo consiguió lo único que de verdad importaba, que aquello no siguiera bajando por la familia. Antes de terminar hay que decir qué fue de los demás, porque de aquella casa de Hawthorne no queda nadie. Audrey, la madre, la mujer que tocaba el órgano en el salón y que se pasó 40 años intentando poner paz entre un marido y 3 hijos, murió en 1997. Sobrevivió a su marido 24 años y enterró a uno de sus hijos, porque Dennis, el del medio, el único que hacía surf de verdad, el que más golpes se llevó de pequeño, murió en diciembre de 1983, a los 39 años, en un puerto deportivo de Los Ángeles. Su historia también merece un video aparte, y lo tendrá. Y Carl, el pequeño, el que sostuvo el grupo entero durante los años en los que su hermano mayor no salía de la cama, el de la voz dulce que canta God Only Knows, murió en febrero de 1998 de un cáncer. Tenía 51 años. Estuvo saliendo a los escenarios hasta pocos meses antes, sentado en una silla cuando ya no aguantaba de pie, cantando aquellas canciones que su hermano había escrito y que ya no eran de nadie de la familia. 3 hermanos, uno se fue a los 39, otro a los 51, y el mayor, el enfermo, el frágil, el que todo el mundo daba por perdido en 1975, llegó a los 82. Hay una última cosa, y es de 2012. Ese año, por el 50 aniversario del grupo,
los supervivientes volvieron a juntarse. Brian, Mike Love, Al Jardine y los demás sobre un mismo escenario tocando aquellas canciones. Hicieron una gira mundial que agotó entradas en todas partes y grabaron un disco nuevo. Brian participó, compuso y salió noche tras noche. Fue, según contaron todos, una de las mejores épocas de su vida adulta. Y cuando terminaron las fechas de esa gira, la cosa se acabó. La licencia para usar el nombre del grupo en directo la tenía la empresa de Mike Love, y Mike Love siguió girando con ese nombre sin Brian y sin Al Jardine. Brian Wilson dijo entonces públicamente que se había enterado por un comunicado de prensa y que le había dolido. Mike Love ha explicado su versión muchas veces y sostiene que aquello siempre estuvo previsto así, que la gira de aniversario tenía unas fechas cerradas y que él llevaba décadas manteniendo el grupo en la carretera. Otra vez las dos versiones, otra vez los dos primos, otra vez sin un papel público que cierre la discusión. Hay algo más que conviene contar aquí, porque es el único consuelo real de toda esta historia. Aquel disco que en 1966 se consideró un fracaso relativo en Estados Unidos, el que la discográfica no supo cómo vender, el que salió mientras su autor se rompía por dentro, acabó ocupando el primer o el segundo puesto en prácticamente todas las listas de mejores discos de la historia que se han publicado desde entonces. Paul McCartney ha repetido durante 50 años que God Only Knows es la canción más bonita que se ha escrito nunca. Lo ha dicho en entrevistas, en documentales y sobre un escenario. Ha contado que la ha escuchado llorando. Y hay un detalle en esa canción que casi nadie sabe. La voz principal no es de Brian. Es de Carl, su hermano pequeño, que tenía 19 años cuando la grabó. Brian se la dio a él porque decía que la voz de Carl tenía algo que la suya no tenía. El hombre que lo escribió todo, que lo arregló todo y que lo produjo todo, se apartó del micrófono en la mejor canción de su vida para que la cantara su hermano. Piensa en la clase de persona que hace eso, y piensa en la clase de padre que fue capaz de mirar a esa persona y decidir que sus canciones no valían nada. 60 años después de todo esto, esas canciones siguen sonando en todas partes, siguen sonando en las radios de los coches, en las carreteras de la costa. Siguen sonando en los supermercados a las 11 de la mañana. Siguen sonando en las bodas, en las películas, en los anuncios, en las peluquerías. Siguen sonando en habitaciones donde alguien las pone, porque le recuerdan a un verano de hace medio siglo. Y siguen sonando en mono, en un solo canal, todo junto, sin separar los instrumentos a izquierda y derecha. Se ha escrito mucho sobre esa elección técnica y se ha atribuido durante años al gusto de la época. La razón era otra, y era física. El hombre que las escribió oía el mundo por un solo lado de la cabeza y mezclaba para el oído que le quedaba. Cuando la industria entera se pasó al estéreo, él siguió apilándolo todo en el centro porque el estéreo, sencillamente, para él no existía. Así que la próxima vez que suene God Only Knows, fíjate en eso. En que todo está apilado en el centro, sin espacio, sin lados. Estás oyendo exactamente lo que él oía, y lo que él oía se lo dejó su padre. Si quieres seguir escuchando estas historias contadas con nombres, fechas y documentos, suscríbete al canal. Aquí sale una nueva cada 2 días.